Somos muchos y somos uno. Y en la Metro celebramos que sean parte del pasado esos años de jugar en el closet, de inventar excusas. Voy a la pieza a estudiar. Y romper récords en silencio. Gamers de Chile y el mundo, dejemos atrás los pudores. Gritemos sin miedo al superar una etapa. Compartamos con el multiverso el placer orgásmico del triunfo y la sed por más en la derrota. Alcemos nuestros controles y consolas, porque aquí comienza Gamer a los 40, con el decano, Alejandro Alaluf, quien destapa el más codiciado easter egg de la Metro, en una hora en la que amigos e impostores se unen en esta cofradía multijugador llamada Gamer a los 40. Porque los juegos llegaron para unir a la familia, y porque esta es nuestra familia, porque fuimos, somos y seremos gamers. Apretamos Start a Gamer a los 40. El carnaval del orgullo gamer. Round 1, fight. Así es, señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gamer a los 40, aquí en la Metro. Ya estamos en nuestro cuarto capítulo ya, y por si no lo sabían, este es el programa radial dedicado a los gamers adultos, los que tenemos un poquitito más de experiencia, los que nos criamos con un Atari, con un Sega o con un Nintendo. Este es el programa para ustedes. Sobre todo para quienes aún no pueden dejar de jugar, para quienes creen que el videojuego sigue siendo un entretenimiento escapista, que entretiene, que alegra. Para todos ustedes, muchachos, es este programa que tengo el placer de conducir y donde, por supuesto, como todas las semanas, vamos a tener novedades de la industria, noticias, conversaciones e invitados, tendencias, estrenos y un cerro de datos, trivia y, por supuesto, mucha nostalgia para recordar aquellos tiempos de gloria, quizás en los 80, acaso en los 90, donde por primera vez tomamos un control de videojuegos y dijimos, esto es lo mío. La semana pasada, de hecho, fue el Día del Gamer. Fue un día bastante especial, aunque no es que se celebre algo en particular ese día, simplemente fue que un grupo de revistas españolas se pusieron de acuerdo para que ese día celebraran a los videojuegos. Lo interesante es que más allá de las ofertas, ¿no es cierto?, que puede proponer cualquier marca, cualquier plataforma, lo interesante entre varios estudios que se propusieron es que hoy hay más gente que pasa más tiempo jugando videojuegos que en redes sociales. A mí me parece una muy buena noticia. Por lo menos me parece un poquito más sano jugar videojuegos que estar ahí evadiendo la toxicidad que presentan las redes sociales. Supieron, por ejemplo, la noticia que en Brasil, X, anteriormente conocido como Twitter, dejó de operar por orden de un juez, ya que Elon Musk dejó de comparecer frente a unas acusaciones que hizo la justicia brasilera. Ese es el nivel en que están las redes sociales ahora. Así que, mejor que redes sociales, jugar videojuegos. Les recuerdo, muchachos, que estamos presentes, por supuesto, en redes sociales. La Metro está muy presente en distintas plataformas, por ejemplo en Instagram, donde nos pueden encontrar como la Metro CL. Y también justamente en Twitter o en X, excepto para nuestros amigos en Brasil, somos la Metro CL también. Ahí nos pueden comentar, nos pueden hacer preguntas, consultas, lo que ustedes quieran. Pero también tenemos un canal en WhatsApp. Somos muy modernos. En el +569 3188 2414 también nos pueden agregar y ahí nos pueden escribir y comentar todo lo que quieran respecto a este maravilloso mundo de los videojuegos. Y también en la plataforma Zapping de televisión, en el canal 184, nos pueden ver a través de la pantalla chica. Porque somos muy modernos y multiplataformas, también nos pueden ver ahí. Y finalmente, si ninguna de esas alternativas les gusta, váyanse al origen. LaMetroFM.cl es nuestro hogar digital en internet y ahí están todos los programas disponibles de la radio y por supuesto Gamer a los 40 en todos sus capítulos, donde también estamos presentes en YouTube por si acaso. Bien, y habiendo dicho eso, vamos a comenzar inmediatamente con las noticias que hemos preparado para esta semana. Probablemente todos estamos expectantes a la llegada el próximo año, el 2025, de la sexta entrega de la saga Grand Theft Auto. Todos en este programa me imagino que tenemos que conocer lo que es un GTA. Todos hemos jugado probablemente un GTA.
¿Cuál es tu GTA favorito? Quizás el San Andreas, quizás el Vice City, quizás el Grand Theft Auto 5, derechamente, o el 4 con Niko Bellic, que para mi gusto fue como el juego que de alguna manera cambió un poco la tonalidad de los Grand Theft Auto. Recordemos que los Grand Theft Auto son juegos que históricamente ha desarrollado, ¿no es cierto?, el estudio británico Rockstar, de mano de los hermanos Hauser, que hoy ya no están tan a cargo de la compañía. Y sin embargo, los juegos siguen siendo tremendamente populares. Hoy por hoy el GTA Online, ¿no es cierto?, es una fábrica de impresión de dinero. Y podríamos decir que probablemente el GTA es uno de los videojuegos más populares de las últimas décadas, derechamente. Todo el mundo lo ha jugado de una u otra manera, ofrece una cantidad de jugabilidad que es tremenda. Y el GTA V, el Grand Theft Auto 5, que ya lleva más de una década en el mercado y ha pasado por 3 generaciones de consolas. Recordemos que originalmente salió por allá por la PlayStation 3, por la Xbox 360 o la Xbox One. Y hasta el día de hoy sigue apareciendo remasterizado, con mejoras gráficas, etcétera, y el juego sigue vendiéndose y sigue siendo tan activo como pan caliente. Pero, lógicamente que después de tanto tiempo, era obvio que tenía que venir una nueva entrega. La 6ª parte, cuyo tráiler ya está circulando. Hace algunos meses debutó el primer tráiler y vaya que ha causado sensación y especulación respecto a los distintos elementos que va a traer la historia de esta nueva aventura. Al parecer se supone que la dupla protagonista, porque va a ser una dupla, no va a ser un trío, como fue en el GTA V, ni tampoco va a ser un personaje solitario, como los juegos anteriores, sino que en esta ocasión sería una pareja, un hombre y una mujer, de origen latino al parecer, ambientado en la ciudad de Miami, no en Miami, sino que en Vice City, que es como la analogía del juego. Y pareciera ser que la historia es muy Bonnie and Clyde, es decir, son una pareja de antihéroes que tienen que enfrentarse a distintas pandillas, distintos peligros, a la policía corrupta, entre otras cosas, y deambular, por supuesto, con ese zoológico de personajes que usualmente presenta el GTA en sus respectivas entregas. El gran tema respecto al juego es que si bien ya sabemos más o menos que va a salir durante el 2025, todavía no hay fecha exacta, se ha especulado mucho respecto a cuánto podría costar el juego. Y acá entramos a un tema que tiene que ver justamente con la valorización que tienen los videojuegos. Recordemos que hasta no hace mucho, usualmente el pago por un videojuego nuevo era alrededor de $60. 44.900 pesos, 49.900 pesos, dependiendo de lo que eran las tiendas físicas en su momento. Tiendas que, por supuesto, han ido poco a poco desapareciendo. A mí me da un poquito pena porque uno pierde un poco esa interacción que tenía con el vendedor, ¿no es cierto?, de algún juego, de comentar cosas, de ir a mirar carátulas y cosas por el estilo. Hoy por hoy la compra de videojuegos se hace mayoritariamente a través de las descargas digitales. Y sin embargo, en un espectro que a mí, la verdad, me cuesta mucho entender, el precio de los videojuegos se ha mantenido, entendiendo que ya no existe la logística de la distribución, de la fabricación de cajas, de la fabricación de, por ejemplo, manuales de instrucciones, de distribución a tienda, etcétera. Los precios de los videojuegos debiesen haber bajado en su momento. Y sin embargo, hoy los videojuegos no solamente siguen costando lo mismo, sino que también han ido subiendo de precios. Hoy, por si no lo sabían, el promedio de precio que tiene un videojuego nuevo, pongámosle, es de $70. Dependiendo de la tienda acá en Chile o de la tienda digital, los precios pueden variar, pero en general el precio es de $70. Y al parecer, el Grand Theft Auto, considerando que va a ser un juego AAA muy grande y que ha involucrado mucha inversión de tiempo, de dinero y de horas hombre, muy probablemente puede hacer que rompa ese esquema y pueda costar, según distintas fuentes que han especulado con el tema, más de $70. Ahora, el tema es justamente si eso se va a cumplir o no, pero es algo que por supuesto va a quedar por verse porque por ahora, antes de eso, estamos a la espera de cuándo va a ser la fecha definitiva en donde el GTA 6 va a salir a la calle. Mientras tanto, pueden seguir viendo el video, pueden seguir jugando los juegos anteriores porque hay para rato todavía. Nuestra siguiente noticia tiene que ver con inteligencia artificial. Hemos hablado acá en el programa del impacto que ha tenido la inteligencia artificial generativa y en el mundo de los videojuegos también. Porque, por ejemplo, la semana pasada comentamos que Nvidia
que básicamente es la gran empresa vedette que ha impulsado todo el tema de la inteligencia artificial y hoy por hoy se ha transformado en una de las empresas más valiosas del mercado. Entre otras herramientas, ha presentado nuevas tarjetas gráficas que van a venir con inteligencia artificial generativa incluida de manera nativa, que te va a permitir saber, por ejemplo, si tu computador es capaz de correr tal juego, o incluso te va a ir dando sugerencias en tiempo real respecto a qué tipo de armadura o qué tipo de arma vas a necesitar para enfrentarte, por ejemplo, a un boss. Pero eso no es todo, porque además de eso, existe una plataforma de inteligencia artificial generativa que ha desarrollado Google y que ha presentado una modalidad de generación en donde lo que hace es tomar la base, la estructura, el esqueleto del clásico juego Doom de 1993 y cuya nueva secuela ya también ha sido anunciada para antes de fin de año. Y ese juego, que probablemente todos hemos jugado en alguna ocasión, ¿no es cierto?, con el Space Marine que tiene que derrotar a los ciberdemonios, se ha transformado en una especie de mapa, de blueprint, para que la inteligencia artificial tome ese juego y sea capaz de generar otros videojuegos basados en esa estructura. Pero estamos hablando de una generación absolutamente en tiempo real, donde el rendereo y la codificación se hace a través de la máquina. No es necesario que una persona esté codificando, generando niveles, generando música o creando personajes, sino que la máquina, por decirlo de alguna manera, va a ser capaz en tiempo real de generar los escenarios, los gráficos, los niveles, la codificación necesaria del juego, basada justamente en este clásico de ID Software. Lógicamente, esto es simplemente a nivel experimental. Dudo mucho que esto se transforme en una forma de generación de salchichas digitales. Pero la idea de esta noticia es ilustrarles, queridos oyentes, que la inteligencia artificial, más allá de responder tus preguntas o de transformarte en una especie de compañero conversacional, también hoy en día es capaz de generar videojuegos en tiempo real. Así son las cosas. Finalmente, para ir cerrando nuestro primer bloque de noticias, vaya que le ha ido bien a las adaptaciones cinematográficas y audiovisuales de videojuegos últimamente. Con la excepción, por supuesto, de Borderlands, que comentamos acá en el programa hace un par de semanas y que aún sigue en cines, próximamente va a estar disponible ya en plataformas de streaming, y probablemente sea la peor adaptación de un videojuego que se haya hecho últimamente. Otras adaptaciones, sobre todo en televisión, han sido grito y plata, con éxito tanto de crítica como también de público. Mencionemos dos: The Last of Us, ¿no es cierto?, basada en la franquicia creada por Naughty Dog para la PlayStation, ¿no es cierto?, y por otro lado, Fallout, la saga, ¿no es cierto?, de ciencia ficción post-apocalíptica creada por Bethesda, ¿no es cierto?, ha tenido excelente repercusión en la pantalla chica con series que efectivamente son de gran calidad. ¿Qué se viene a continuación? Pues nada más y nada menos que dos juegos que quizás no son tan populares, pero que gustan mucho y son a estas alturas juegos de culto. Me refiero, por un lado, al juego Control, que es un juego creado por Remedy Entertainment, un estudio polaco que ha hecho varios juegos bien buenos y que va a pasar a la pantalla chica próximamente. Perdón, no es polaco, es finlandés. Son los creadores, por ejemplo, del Alan Wake o del primer Max Payne. Ellos son los creadores de ese juego, pero eso no es todo, porque el Alan Wake también va a ser adaptado próximamente a la pantalla chica, en la idea justamente de generar no simplemente una película que cuente de una vez, ¿no es cierto?, toda una aventura que efectivamente da pie, a partir de su historia, a partir de sus personajes, de una historia que necesita un desarrollo mucho más largo. Y claramente el formato televisivo ha demostrado que es probablemente la mejor forma de adaptar un videojuego. ¿Cuándo vamos a ver esto? Todavía está por verse. El estudio a cargo de todo este proyecto es el estudio norteamericano Annapurna, que ha hecho montones de películas últimamente. Podemos citar, rápidamente, por ejemplo, películas como... Una de las últimas, Terminator, la hizo Annapurna. La película Sausage Party, esa película de animación con salchichas, también la hicieron ellos. El Hilo Fantasma, Vice, Hustlers, entre muchas otras películas más. Nimona, que está en Netflix, y una película animada muy buena, también fue hecha por Annapurna, un estudio medio experimental, un poco progre dentro de Hollywood, y ellos van a ser los que van a estar a cargo de las próximas adaptaciones, tanto de Alan Wake
como de Control, 2 juegos del estudio finlandés Remy que gustan mucho. ¿Cuándo será la fecha? Todavía está por verse, pero estamos expectantes a las novedades. Bien, y ahora es el momento de entrar de lleno a nuestra entrevista. Y tenemos el día de hoy a 2 invitados sumamente especiales, muy particulares. Pucha, ambos tienen temas que a mí personalmente me gustan. Estamos con Luis Paredes, que es un coleccionista del mundo arcade. Coleccionista, sí, todos coleccionamos videojuegos de una u otra manera. Podemos tener quizás algún personaje, algún control, alguna consola quizás de época, algún juego en una caja, pero acá estamos hablando de otro nivel. Y también estamos con Juan Pablo Arias, experto en ciberseguridad de Fortinet, para que hablemos también un poquitito respecto a los problemas, quizás a los peligros que puede tener estar mucho rato conectado y quizás algunas cosas que hay que tener en cuenta si es que efectivamente jugamos mucho en línea. Luis, Juan Pablo, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Gamer a los 40K en la Metro. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien, bien. Pucha, la verdad es que tengo demasiadas preguntas, pero partamos quizás por la primera de todas, la que provoca más curiosidad. Luis, ¿qué te llevó a ser un coleccionista de distintas cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos? Mira, principalmente recordar la infancia. Claro, Y, el gatillo nostálgico. Sí, y los amigos, los primos, las fiestas patrias que iba a jugar a los videos, Navidad. Y un poco también partiendo con lo que tenía uno a la mano, que era quizás Nintendo, el Super Nintendo. Y cuando ya adquirí parte de esa arquitectura, empecé a estudiar un poco qué eran las máquinas arcade. Porque tú veías la máquina grande, que tenía el control y jugabas tu juego favorito, el que fuera. Pero yo empecé a estudiarlo. Quise Vamos por entenderlo. parte. Dale. Primero partiste, me imagino, jugando en arcades, Sí, ¿no es cierto? por Por ahí, supuesto. calculo que los 70, 80, por 80, ahí. 80, ya. Me ganaste. ¿Te acuerdas dónde? Sí, ¿Algún Delta? ¿Algún en los Triple juegos Land? Delta, sí. En los Delta. La Serena y el Sebius. Fue mi primer juego. El Sebius. Esa impresionante cuando tú disparabas y sentías que esa latita sonaba metálica cuando le pegaba. Era Efectivamente. impresionante. Efectivamente. Ese fue el primer juego que me impactó así de una. Excelente. Ya, Sí. y de ahí en adelante, No, de ahí de adelante ya con la familia, con mi hermano nos llevamos por un año. Entonces íbamos todos a jugar y lo que pilláramos. Pac-Man, pucha, cualquier arquitectura antigua que hubiera en ese tiempo, Space Invader, todo lo que fuera que estuviera en arcade, lo tocábamos de alguna manera y era muy... Y ese sentimiento de la ficha era muy bacán, porque Correcto. al final le metí la ficha, esperabais que sonara que la aceptó, porque a veces te la comía. ¡tututún! Claro, entonces tenía toda esa sensación del arcade Claro. y que te juntabas con los amigos también. Sin Pues, sí, duda. eso quizás es lo que hoy día, un poco conversando Nos- con Juan Pablo, es lo que sí. más nos da cuando conversamos del Sí, tema ¿no es arcade. cierto? Sí. De hecho, yo estoy convencido de que un gran género que está subapreciado en videojuegos en general son los videojuegos cooperativos. Claro. Me refiero a los videojuegos cooperativos cuando tú juegas de a dos en el mismo sillón. No el cooperativo que juegas en línea con otra Sí. persona en otro país. Es con la persona al lado que le podéis pegar un pipe si se equivoca o si es que lograste derrotar un boss, etc. Claro. Ya, pero espérate. Partiste entonces con arcades en La Serena. ¿Cuándo ya entraste al mundo de las consolas? Mira, el mundo de las consolas ya fue más grande ya. Debo haber estado en séptimo básico. Y ahí, claramente, por el valor que tenían, tuvimos lo que tenía, se llamaba un Creation, no sé si se acuerdan, pero era un clon del Nintendo. Y de ahí ya saltamos al Super Nintendo. Y Ya. ahí ya era otra cosa, porque eran mejores gráficos. Pero seguía estando esa división importante de la consola que se veía bonita en la casa versus el arcade, que tenía muchos mejores gráficos Claro. en las máquinas. Y, ¿Te y pasaba, Luis, que de hecho el jugar videojuegos en la casa era una especie como de... Pucha, va a sonar un poquito despectivo, pero era como un premio de consuelo, era como una segunda división al lado de lo que eran los flippers de Sí, arcade. tú lo notáis, por ejemplo, en Street Fighter. Street Fighter en el Super Nintendo, claro, podías jugarlo, hacer los movimientos, pero el río era mucho más chiquitito, en los arcade era mucho más grande, la gráfica era mucho más definida en arcade, la música era El mucho sonido. mejor en arcade, entonces... Claro, tú terminabas jugando en la casa, lo bueno es que podías invitar a un amigo y no gastabas 100 pesos por cada ficha, Lógico. pero no era lo mismo. No era lo mismo, Exactamente. sí. Ya, y tú, en tu caso, Juan Pablo, ¿cómo comenzaste con el mundo de los videojuegos? ¿Cuál fue como tu puerta de entrada? Uy, la verdad, yo comencé jugando consola. A mí no me dejaban
Fuiste de aquellos, qué mala. Pero espérate, era por el típico prejuicio de padres de la época, ¿no es cierto? Que era un lugar de malas juntas, te podían Exacto. secuestrar, Era etcétera. un lugar de mala junta, un lugar de droga, Claro, un lugar, viste, de vicios. de vicios, de Se cosas fumaba, malas. claro. Sí. Oye, ojalá que no me esté escuchando mi mamá, pero yo, la verdad, con el vuelto ahí hacía como unos arreglos, de Sí, repente po. me jugaba una Sí, ficha po. ahí, ¿no es cierto? A la pasadita. Eso, a la pasadita. No, pero las consolas, o sea, yo jugué consolas de Atari, de ¿Cuál fue tu primera Nintendo. consola? Una consola de Atari. Ya. Una consola de Atari, estas que eran con cartridge, eran... ¿Una no, 2600? Un 2600. Esta con el bordecito de madera. Exactamente, esa fue la primera, que era de segunda mano, por Ya. cierto, que acá tampoco era difícil encontrarla, entonces... No, de hecho llegó formalmente a Chile de la mano de Coelsa. ¿Recuerdan Coelsa? Y yo recuerdo particularmente que haber sido quizás la Navidad del año 81, quizás si la memoria no me falla, donde efectivamente mucha gente recibió de regalo de Navidad un Atari 2600. Sí, sí, o sea, la verdad la mía me la había traído un tío que vivía en Estados Unidos. La típica Entonces, también, ahí sí. había todo un tema del voltaje, bueno, un Mm. montón de detalles, pero sí, Ahí o comprar sea, un ladrillo, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, todos esos detalles, pero después me pasé al Nintendo, Super Nintendo, así que nada, pues y de ahí me fui, en el fondo ahí, hasta el día de hoy, una pasión ahí que todavía mantengo ahí. Juegos que más te gatillen el recuerdo de nostalgia, el momento Ratatouille. ¿Cuál es el juego que tú lo ves y dices, "Ah, me acuerdo de mi infancia"? No, el Street Fighter. El Street Fighter, Sí, derechamente. sí, ¿Con todavía... qué personaje jugabas? Yo no jugaba con los típicos, que todos juegan con Ken o con Rayo, yo jugaba con los otros, me parecía más desafiante, ¿viste? Claro. Jugar así como, no sé, Blanca, cualquiera, ¿viste? obvio. Que era más difícil ahí, pero en realidad, nada, siempre me rememora, y ahora es divertido también ver, por ejemplo, vas a la casa de un amigo, tú ves por ahí un arcade de esos que están como reacondicionados Sí. y te puedes poner a jugar ahí con otras personas, así que inmediatamente te das cuenta ahí quienes, en el fondo, cuando eran niños, compartían también esta pasión. Oye, Juan Pablo, ¿y tuviste la suerte de ver la película de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme? Yo fui al cine a ver la película. Ay, ay, ay. También fuiste de aquellos que pisó el palito. Exactamente. Y bueno, fue un poco una decepción, pero bueno, era más grande la pasión por el. Digamos que por fue el la juego. última película del gran Raúl Juliá. Claro, tal cual. Oye, Luis, bueno, y ahora que eres un coleccionista, cuéntame cómo fuiste poco a poco juntando distintos elementos de videojuego y cuáles son quizás los más valiosos, los que más te gustan, los que más causan sensación cuando van a tu casa a verlos. Mira, cuando yo partí, lo primero, como te comentaba, fue entender un poco la estructura de un arcade. Entender lo que es llama, por ejemplo, que los japoneses lo inventaron para que poder conectar la placa. Porque antes que eso, cualquiera hacía de su forma como quisiera la conexión. Y eso limitaba mucho cómo te conectaba a generar el video. Entonces Llama en este caso salió un estándar y ahí ya salieron las primeras placas ya que era sacar, conectar y quedaba funcionando. Ya. Entonces ahí lo estudié, lo entendí y ya con eso ya empecé a buscar un arcade. Y fui al Bio Bio, Ya. al Persa Bio Bio, y encontré por suerte a una persona que estaba... Me di toda una vuelta porque dije, no puede ser que me vaya de acá sin encontrar un arcade. Claro. Y encontré uno muy antiguo, que era el Street Fighter 2, justamente, que es mi juego ¿Estaba favorito. completo o era solo Estaba el mueble? completo, pero estaba horrible, así, muy mal armado, sucio, los cables de hace más de 20 años. Pero yo lo vi y dije, me lo tengo que llevar. Así que se lo compré a un amigo, que ahora es amigo mío hasta el día de hoy, el Román. Y ¿qué es lo que hice en ese caso? Me lo llevé, lo restauré, y cuando lo tuve restaurado se veía hermoso. Y ahí restaurado dije, ahora compro placa. Y ahí Ya. empezó la función de comprar placas para probarla en esa arcade. Ya. Que tenía, yo creo que el mejor de los mundos de un arcade hoy día. El botón era un botón de flipper. Cada botón hoy día cuesta casi lo que cuesta un control nuevo de un PlayStation, porque un control de platino no es el típico botón que tú apretáis con un micro switch. Cada botón es una maravilla. Esa máquina es una maravilla. Ya. Su fuente de poder es extraordinaria, hecha de un... Es todo muy, muy bien preparado. No es como lo que venden hoy día, que es casi desechable. Cuesta mucho hoy Te día. iba a preguntar, porque claro, hoy está un poquito de moda todas estas personas Sí. que artesanalmente, ¿no es cierto?, acondicionan un gabinete, Exacto. un arcade, ¿no es cierto?, y le ponen estas típicas Computadores emuladores, ¿no es Raspberry, cierto?, exacto. de multiplataformas que sí, cumplen su cometido dentro de, Claro. pero lo tuyo es distinto. Sí, mira, lo que pasa es que eso que dices tú es clave, porque en un arcade tú tienes que pensar que cuando tú apretabas el botón, la instrucción llegaba inmediatamente a la placa. Tú apretabas un botón y un purista detectaba inmediatamente si es una placa original o si es un multijuego. Porque en un multijuego hay un delay.
Claro. Y un peleador, por ejemplo, que juega en un torneo lo detecta inmediatamente. Claro. Y eso es lo que tratamos, o sea, los que hacemos en este caso arcade tradicional, tratamos de cumplirlo. Que es que tú, si tú eres no sé, pues, eres el mejor en algo, lo detectes jugando algo que realmente funciona como era en su tiempo cuando estaba en la máquina. Es más, hay mucha gente que el día de hoy, perdón, entiende y juega y dice, qué malo soy. Y no es que sean malos. Lo que pasa es que están jugando en un sistema que tiene delay. Entonces ese delay le hace tiene una desventaja técnica porque lo que está pasando en la pantalla tiene un delay con respecto a lo que está pasando realmente en el procesador. Entonces, y eso es lo que uno busca en un arcade purista. En el caso tuyo, entonces tú tienes un juego por máquina para que la gente lo entienda de alguna manera. Yo tengo 8 arcades. Ya. 8 arcades que fui juntando desde el Street Fighter. Rápidamente, sí. Fui juntando, o sea, es que más que nada, mira, junté el Street Fighter, después de ese me compré otro arcade que no tenía ninguna placa, pero era un arcade de 29 pulgadas que era muy lindo, entonces podía jugar 29 tranquilamente. pulgadas, muy grande. Muy grande, sí, muy ¿Qué es lo pesado. que era originalmente eso? No es que originalmente se armó acá en Chile, ya. fue un armado en Chile, Ya. sí. Fue la famosa Fox que tuviste alguna vez con el zorrito que le metí en la ficha y tenía una lucecita prendida ahí abajo. Absolutamente. Y después de eso ya empecé a juntar placas, pero las más tradicionales que tuve yo en los videos, por ejemplo, Final Fight, que era como de los peleas de juegos favoritos, Beat 'em up. Punisher, Al que Punisher, fue qué grande. extraordinario, sí, el Shaolin Ghost, el del cementerio, Ya. Snow Bros, que Claro que también sí. le gustaba a Juan Pablo mucho. De ahí ya empecé a buscar otro tipo de placas como las Tortugas Ninja, Sí. que cuesta mucho encontrarla. Que era de 4 jugadores simultáneos. Era de 4 o le podías poner una EEPROM que te corría de 2 players, Claro. dependiendo si tu mueble era de 4 o era de 2. Y de ahí ya me fui ya a placas más complicadas, por ejemplo, originales como Street Fighter 2, original, Street Fighter Champion Edition, pero las versiones nuestras que cuesta mucho encontrarlas. Y porque me imagino, Luis, que también que deben ser bastante caras, ¿no? son caras y lo difícil, mira, ¿sabes que lo difícil del retro hoy día? Es que el retro con el tiempo se va echando a perder. Mm. Por eso, por ejemplo, que siempre hablan de que el polvo es un protector de la placa. Y si te pasa una placa con polvo, no la limpies. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que los condensadores se empiezan a secar. Entonces, con el tiempo, ya la placa no te prende. Tú quizás la guardaste impecable y por dejarla guardada se te echó a perder. Las cosas retro hay que usarlas. Yo, por ejemplo, tengo montones de juegos de Nintendo, de Super Nintendo, Nintendo 64, que cada cierto tiempo los prendo, aunque no juegue, los dejo Claro. prendiendo, porque la electrónica se va echando a perder si tú no la enchufas. Correcto. Y con el arcade pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando salió Street Fighter, cambió el mundo del mercado de los juegos de video de pelea. Es más, en Taiwán, no sé si ustedes se acuerdan, pero después salieron a Street Fighter, que tú hacías ahí una bola y te llenaba la pantalla de Sí. bolas. Y lo que hicieron fue que adulteraron la placa, justamente para sacar versiones con coma, con superpoderes, Sí. donde Balrog tiraba una bola que no tiraba originalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que ahí nacieron las nuevas placas y ahí lo que hizo en este caso Capcom, que le metió una llave a las placas. Y esa llave es lo que le llamamos la famosa batería suicida. Ya. Entonces yo hacía la placa, le ponía, porque antes no había control de versiones. Hoy día tú vayas a una Nintendo Switch, un PlayStation 5, sacáis una arquitectura, hay un error y le ponías un parche al otro día. Claro, Eso obvio. no existía en ese tiempo. Ah, claro. Entonces, Era lo que venía de fábrica. es lo que digamos. decía un poco Juan Pablo, cuando tú jugabas con Guile en los torneos de Street Fighter, era imposible ganarte. Claro. El Guile después fue bloqueado y baneado en la versión siguiente porque era inganable, no se le podía ganar ese mono. Entonces a ese personaje. Entonces creo que pasó que ahí pasaron la batería suicida. Ya. ¿Qué hacía eso? Mortal Kombat lo trajo. Tengo la placa de Mortal 1, tengo la placa de Mortal 2, la placa, por ejemplo, de CPS2 de Marvel vs. Capcom, que finalmente lo que hacían era que te ponían una llave. Y si tú querías clonar la placa, automáticamente quedaba ahí fuera. Ya. Y ya no funcionaba más. ¿Ya? Y, por ejemplo, ahí me empecé a juntar de pelea, porque a mis amigos les gustaban como tu mucho género los de favorito, pelea. el género de pelea, estoy cachando, ¿no? Es que los juegos de pelea con los amigos es Sí, increíble. sí. O sea, ¿quién no jugó Mortal Kombat? ¿Quién no jugó Street Fighter? ¿Quién no jugó Killer Instinct? Entonces, finalmente, son 3 juegos que son muy difíciles de encontrar, son muy caros, porque son placas muy especiales. Sí. Son placas especiales, por ejemplo, que traen dos componentes incluso. Mortal Kombat tiene la placa de procesamiento de video y la de sonido aparte. Entonces a veces te venden una, a veces no te venden Sí, la otra. Tenéis que probarla, en qué versión está, si que sale la sangre verde, sale la sangre Claro, roja, claro, si claro, es que claro. no tiene sangre. La versión Todo- Nintendo versus Sega. Y eso pasaba en los arcades también. Sí, pues, claro. Entonces tú tenías que buscar la mejor versión de cara a que cuando tú colocas la placa, la experiencia es impresionante. Por ejemplo, nosotros nos pasa en Fortnite con los clientes que de repente nos pusimos a conversar y los mismos clientes te dicen, oye, ¿sabes que yo jugaba Street Fighter? Pero yo de repente les muestro la placa Sí. y dicen,
¿de dónde sacaste eso? ¿Y qué te dice? ¿De dónde la sacan, efectivamente? Yo, mira, generalmente las compro en Japón, las compro en Estados Unidos, las compro en España, en Italia, Canadá. Ya. Como que tú te vayas a acostumbrar. Hay todo un circuito de venta alrededor hay del un mundo. circuito y tenéis que saber a quién comprarle, porque ven las mantenciones que le han hecho. Y como te digo, hoy día, por ejemplo, me ha pasado, yo he comprado el arcade en la pantalla para poder alimentar la pantalla, una cosa que se llama el chassis monitor. Ya. Que es lo que hago, agarra el video y se lo amplifica al monitor, a la pantalla que tú ves. Sí. Yo he comprado chassis monitor que están nuevos, y tú los enchufas y no encienden. Porque nuevo hoy día en retro no significa que te vaya a funcionar. Es quizás nuevo hoy día no es muy bueno, porque nuevo significa que lo guardaron Claro. y nunca lo encendieron. Entonces Claro. los componentes ya se secaron. Exacto, Literalmente. Exacto. Sí. Mira. Muchachos, tengo demasiadas preguntas que hacerles, no está pidiendo el tiempo, pero quería preguntarles de todas maneras, Juan Pablo, por ejemplo, ¿cómo ves tú hoy toda esta evolución? Porque claro, hablar de videojuegos retro, videojuegos arcade, Nintendo, Sega, y hemos tenido una evolución en los últimos 20, 25 años, ¿no es cierto?, que ha sido brutal respecto no solamente al tipo de videojuego que ha saliendo, sino que al hábito que tiene la gente hoy en día, donde, por ejemplo, el jugar en línea, sobre todo en pandemia, ¿no es cierto?, hemos visto que hubo una explosión de la cantidad de personas que se conectaban a jugar en línea, donde más allá de jugar una partida de Fortnite o PUBG o cualquier otro juego, además, ¿no es cierto?, los chicos tenían plazas virtuales, ¿no es cierto?, en un momento donde todos estábamos confinados en las casas, la gente ocupó los videojuegos o los lobbies de ciertos juegos como plazas públicas. Y eso obviamente también ha abierto la puerta para que las posibilidades, ¿no es cierto?, de fallas de seguridad, ¿no es cierto?, y de privacidad de datos, entre otros temas más, también sea algo que hoy, y que antes por supuesto no existía, pero hoy ya es tema. En el caso tuyo, considerando que eres un experto en ciberseguridad desde Fortinet, ¿cómo has percibido, digamos, todo este tema de los problemas que ocurren, digamos, con esta multiconectividad que tienen las nuevas generaciones al mundo de los videojuegos? Sí, la verdad es que, bueno, como tú bien dices, Alejandro, o sea, por un lado, estar conectado a Internet nos trae muchas ventajas. Todos estos juegos que estamos hablando antes eran juegos que no existía el concepto de línea, de nada, sino que uno jugaba con una persona al lado, jugaba contra la máquina y ese era el mundo. Correcto. Entonces hoy día, la verdad, tenemos una expansión gigante donde aparecen otras cosas. Por ejemplo, personas que han aprendido a hablar inglés usando los videojuegos, porque en verdad es la manera de comunicarse, porque puedes jugar con cualquier lado, pero ahí es donde vienen los peligros también, pues. O sea, hoy día los videojuegos abarcan todos los segmentos etarios, entonces hay niños pequeños que juegan, no sé, Roblox, así hasta personas adultas también que están muy metidos con distintas plataformas. Entonces hoy día para los niños comunicarse con personas desconocidas tienes peligro. Por otro lado, los adultos también ponemos, por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito, claro. También están... Hay mucha compra. Hay mucha compra ahí, hay un mercado muy grande, por tanto es de mucho interés para el cibercrimen, de mucho interés. Entonces, hoy día, por ejemplo, conectar el refrigerador o conectar la lavadora a internet es un peligro, claro. Los videojuegos también lo son. Entonces, ahí viene un poco el tema de cuidar, por ejemplo, las contraseñas, usar doble factor de autenticación, usar en el fondo todas las medidas de protección, que por ahí hay muchísimas que aparecen también, cuidar el correo también, los mensajes que me llegan, a lo mejor me dicen, oye, cuidado que tu cuenta, no sé, de Xbox, de cualquier cosa, tienes que reiniciarla, entonces, a todas esas cosas tenemos que estar atentos. Entonces, lo mismo que nos puede pasar desde el punto de vista de la ciberseguridad para cuidarnos nuestros trabajos, para cuidar nuestros teléfonos móviles, también hoy día está llevado a los videojuegos porque es un foco de atención para los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Mencionaste los factores de autenticación y siempre revisar los correos que van llegando. Pero algún otro detalle, por ejemplo, para alguien que esté muy deseoso de querer conectarse y que tenga de antemano, digamos, algún tipo como de sugerencia? Sí, o sea, la sugerencia en el fondo es que a veces, por ejemplo, tú, dependiendo de dónde te conectes, tienes la opción de este doble factor de autenticación. O sea, no es solamente el usuario y la clave, sino que algún código de verificación, Esa alguna es la gran cosa. sí, de acuerdo. Entonces, eso sí tú tienes que Y en cualquier utilizarlo. plataforma, no solo con videojuegos. Exactamente, en cualquier plataforma. Entonces, estar siempre, claro, atento a todo lo que sea como, por ejemplo, urgente, lo que sea como de que te genere intimidación, curiosidad, siempre tú tienes que hacer un doble chequeo porque posiblemente puede ser un engaño. Y también estar atento a las personas con las que habla. Aquí uno muchas veces habla con personas que no conoce y tiene que ahí estar atento en el fondo a ese tipo de interacción. Claro. Estamos con Luis Paredes y Juan Pablo Arias, que son expertos en ciberseguridad de Fortinet y coleccionistas también de videojuegos y de arcades. Muchachos, ya para ir cerrando, lamentablemente nos pidió el tiempo. Yo lo podría estar conversando acá todo el día, la verdad. Pero la última pregunta. ¿Qué videojuegos les gusta hoy en día? ¿Qué juegan hoy en día?
Mira, yo juego harto Call of Duty. Sí. ¿Todavía? Sí, ¿En línea o localmente? En línea. Sí, ¿Tienes tu equipo, tu grupo de amigos? Sí, tenemos un grupo de amigos, ahí somos bastante buenos. Así que Fox Hunter ahí si quieren buscarnos. Sí. Muy bien. Bien, así jugamos con un grupo de amigos y sí, ahí en realidad tratamos de compartir más que estar ahí. Porque Peleándola, que claro. hoy día pasa mucho eso, que como decía Juan Pablo, el rango de gente que juega es gigante. Entonces, a muchos chicos que entra y se pica porque le ganás, entonces te empieza a reclamar. Pero la idea es disfrutarlo. Si los juegos son para entretenerse, para conversar, para buscar nostalgia en el pasado y decir, oye, qué bueno lo pasé cuando fui donde un amigo, jugué, no sé, en Street Fighter con un compañero. Eso es lo que uno busca en los juegos, es buscar el sentimiento del pasado, de la alegría, no estar peleando por todo. Totalmente de acuerdo. ¿Juan Pablo? Me voy a desperfilar quizá un poco, pero sabes que a mí, más que nada por mi hijo, yo lo que he jugado bastante es Just Dance. O sea, Just Dance. Excelente. Creo que es algo espectacular porque es como el videojuego y siempre nos criticaban, oye, estás sentado ahí, no estás haciendo nada, moverte. Esto es justamente todo lo contrario, así que de verdad que engancha a las personas, los amigos también, la familia también, como que cuando ve que es fácil, que no hay que saber mucho, claro. En verdad es realmente espectacular ese juego. Aparte que además se hace algo de actividad física, ¿no? Algo bastante a veces, puede estar Seguro varias que sí. horas ahí jugando. Claro que sí. Bien, Luis Paredes, coleccionista del mundo arcade, y Juan Pablo Arias, expertos en ciberseguridad Fortinet, han estado presentes acá en Gamer a los 40 aquí en la Metro. Muchachos, muchísimas gracias por haber estado acá. Ha sido un placer. De nuevo, nos faltó tiempo, quedaron muchas preguntas en el tintero, pero esto nos da excusa para que nuevamente sean invitados acá porque esta es su casa. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, y nosotros vamos a continuar ahora con música porque un día como hoy, pero de 1964, sale el gran single You Really Got Me de los Kinks, que quizás es una de las canciones más reconocidas, más bailables, más rock and rolleras de la historia del rock. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. ¿Quieres dejar de perderte oportunidades en el mundo inmobiliario? ¿Conocer los mejores datos para seguir invirtiendo? Soy Constanza Schultz y te invito al espacio de mayor plusvalía, Metro Cuadrado, de lunes a viernes a las 2:30 por todas las frecuencias de la Metro. Y por supuesto, en la Metro TV. Metro Cuadrado, aquí en la Metro.
Vivimos tiempos en los que más nos vale estar informados, más aún en temas de contingencia económica nacional e internacional. Soy Constanza Telles y te invito a los 30 minutos de mejor relación costo-beneficio. Show Me the Money de lunes a viernes a las 2 de la tarde por todas las frecuencias de la Metro y por supuesto en la Metro TV. Show Me the Money aquí en la Metro. Hay una nueva radio en la ciudad, una radio con sentido común, para la gente común. Estás en la Metro, dilo con confianza, me voy a la Metro. Estamos de vuelta en el Carnaval del Orgullo Gamer. Eso es Gamer a los 40, con el decano Alejandro Alaluf, aquí en la Metro. Round 2, fight. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Gamer a los 40, aquí en la Metro. Y es hora de hablar un poco, me quedé con todas las ganas de seguir hablando de temas de nostalgia, de aquellos años donde comenzamos a jugar videojuegos. Probablemente, quizás algunos de ustedes sean muy jóvenes, pero recuerden que los videojuegos a Chile llegaron hacia fines de los 70. Ya en los años 70 en Chile existían arcades, muchas máquinas en blanco y negro, muchos flipper también, los primeros Delta, los primeros salones de arcades en el centro de Santiago. Ahí fue cuando comenzó esta feria de videojuegos que ha durado hasta el día de hoy. Bueno, y el tema es que a partir de lo que es la nostalgia y el retro review, una saga que a mí me gusta mucho cumple este mes 30 años. Y me refiero a la saga Need for Speed, que originalmente, 30 años atrás, el año 1994, se llamó The Need for Speed. Ese fue el nombre original, con el artículo al principio, The Need for Speed, Pedal to the Metal, que era como el eslogan. El Need for Speed, por supuesto, es un juego que ha ido variando dentro de su consigna, ¿no es cierto?, a través de los años. Hay una cantidad importantísima de distintos títulos que ha desarrollado históricamente Electronic Arts a través de distintos estudios de desarrollo, particularmente, por ejemplo, Criterion Games, que es un estudio inglés que quizás quienes tengan un poco más de tiempo en esto recordarán una gran saga que yo he hecho mucho de menos y que espero que vuelva a nuevamente a estar presente, que es la saga Burnout, que básicamente era un juego de carrera donde se te obligaba un poco a chocar al contrincante. El juego original básicamente era un juego que estaba orientado al tema arcade. Como ustedes bien deben saber, los juegos de carrera automovilísticos básicamente se dividen en los simuladores, donde tenemos títulos como el super clásico Gran Turismo de PlayStation o el Forza, por ejemplo, de la mano de lo que es Microsoft. Son juegos que buscan recrear el realismo, ¿no es cierto?, de automóviles, pistas de conducción y de carreras, detalles respecto a los propios automóviles, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos la beta más arcade, ¿no es cierto?, más caricaturesca, más divertida si se quiere, donde acaso el juego arcade de conducción y de carreras más popular sea el Mario Kart de Nintendo. Pero bueno, en un terreno relativamente intermedio tenemos justamente a el Need for Speed, que debutó originalmente, entonces el año 1994, siendo la 3DO, la consola 3DO, la original. Posteriormente el juego fue porteado a PC, posteriormente a PlayStation y mucho más adelante después a el resto de las plataformas, incluyendo la Xbox. La gracia, ¿no es cierto?, del Need for Speed. Yo personalmente, por ejemplo, recuerdo el Need for Speed 2 Underground, que salió en su época para el PlayStation 2 y que me acuerdo que probablemente es uno de los juegos de carrera en que más pegado he estado. Posteriormente, la saga ha tratado de exprimirle algún tipo de innovación. Han habido montones de iteraciones, ¿no es cierto?, donde han tratado de innovar y cambiar un poco la fórmula, metiendo quizás más historia, haciendo que el personaje de repente se baje del auto, como era en el Need for Speed The Run. Pero hoy por hoy la verdad es que finalmente los juegos están cayendo un poquitito ya en lo repetitivo, porque fuera de lo que fue el Need for Speed Heat, que fue creo que el último que salió dentro de la franquicia, la verdad es que más allá de una mejora gráfica y algunas pequeñas innovaciones, el juego sigue siendo lo mismo, es decir, para quienes gustan de los juegos de conducción. Como sea, en 1994 debutó el primer Need for Speed de esta gran saga de juegos de carreras y conducción. Así que feliz cumpleaños al Need for Speed. También a propósito de recuerdos y de cosas relacionadas a los videojuegos que están de cumpleaños, tenemos que este mes se cumplen nada más
y nada menos que 35 años de una de mis consolas más queridas de la vida, la Sega Genesis, también conocida como la Sega Mega Drive. Fue en 1989, cuando nació Taylor Swift, que se le salió esta consola que de alguna manera se transformó en la gran competencia de quien dominaba el mercado en aquel entonces. Obviamente me refiero a la Super Nintendo. Nintendo ya venía con una consola, ¿no es cierto?, que fue muy exitosa, que fue la primera NES. La Sega Genesis, a su vez, que fue el nombre como se le conoció en Estados Unidos, aunque en el resto, y en Chile también, y en el resto del mundo fue la Sega Mega Drive. Pero la Sega Master System, ¿no es cierto?, no tuvo el impacto tan potente que tuvo la primera NES, pero ya con esta consola, y sobre todo durante los 90, estamos hablando de una consola de 16 bits con su clásico control de boomerang, ¿no es cierto?, se transformó en la gran competencia del Super Nintendo y donde hubo momentos memorables. Mencionaban acá nuestros invitados lo que fue el Mortal Kombat. Cuando salió la versión del Mortal Kombat para consolas, la versión de Nintendo era mucho, el Mortal Kombat 2 efectivamente era una versión mucho más suave, ¿no es cierto?, más para todo público, digamos, mientras que la versión de Sega era mucho más potente, era mucho más realista, tenía sangre, etcétera, entonces era mucho más parecido al juego original y ese fue uno de los puntos donde Sega le terminó ganando en algún momento a el Super Nintendo. En términos de marketing, la pelea entre ambas consolas era tremenda. Entonces, Sega, por ejemplo, tenía un eslogan que a mí me gusta mucho, que era Sega does what Nintendo don't. O sea, Sega hace lo que Nintendo no logra hacer, entre muchísimas otras cosas. Fue ahí cuando el típico grito ¡Sega! Apareció en las publicidades. Fue una época muy linda y la Sega Genesis claramente fue una de las grandes consolas, no solamente de Sega en su minuto, cuando todavía hacía consolas, sino que de todos los 90 y fue la gran competencia de Super Nintendo. Así que muy feliz cumpleaños Sega Genesis. En sus 35 años, por supuesto, pueden encontrar una cantidad tremenda de paquetes, ¿no es cierto?, de juegos de la época, tanto en emulación como para consola. Así que busquen por ahí y dense el lujo de jugar algún juego favorito que tuvieron de la Sega Genesis. Y si no lo han jugado, esta es la oportunidad para hacerlo. La tiendita de Alaluf. No venimos a vender, tampoco a regalar, sino a contarte acerca de los productos más destacados del último tiempo. En Gamer a los 40, aquí en la Metro. Así es, señoras y señores, porque lo que tengo aquí es un iPad Pro. Sí, un iPad probablemente no sea un aparato realmente tan innovador, no tan nuevo. Pero la gracia que tiene este iPad Pro, que es la última iteración de Apple respecto a sus tablets, es que esta tableta, miren primero que nada, no sé si se logra apreciar en cámara, lo delgadísima que es, pero además de eso viene con un procesador nativo, ¿no es cierto?, hecho por Apple, que es el procesador M4. Es el procesador más poderoso probablemente del mercado y que ese procesador esté disponible en una tablet ya automáticamente te predispone para que esta tablet pueda correr literalmente cualquier tipo de programa y por supuesto de videojuego que haya disponible. Ahora, lógicamente que la gracia de esta tablet, en donde a través del Bluetooth tú le puedes incluir cualquier tipo de control para jugar, la verdad es que el jugar en este tipo de aparato es una experiencia realmente superlativa. Yo, por ejemplo, estoy jugando harto el Diablo Inmortal acá, pero si quieren jugar desde juegos casuales a juegos más de competencia como un Call of Duty o algo por el estilo, esta es la forma correcta de hacerlo. Es una tablet que puede ser un poquito cara, sí, pero si les gusta la portabilidad y quizás no quieren gastar tanto en una consola portátil, este tipo de alternativa, que además les permite, por supuesto, tener todo un mundo de productividad, especialmente si la logran adosar a su teclado portátil, como lo ven aquí, transforman el iPad Pro en una de las mejores experiencias tecnológicas para jugar videojuegos. Sumamente recomendada. Esa es la recomendación de sello de aprobación de Gamer a los 40 aquí en la Metro. Y bien, con eso entonces ya vamos cerrando este cuarto capítulo de Gamer a los 40 acá en la Metro. Por supuesto, como siempre, se me hizo cortísimo el programa. Tengo demasiadas cosas que se me quedaron en el tintero, pero afortunadamente la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias, más novedades, más invitados y por supuesto
mucho más nostalgia. Así que no se lo pierdan. Recuerden que nos pueden ver en YouTube, en la metrofm.cl, en nuestros canales y en nuestras plataformas de redes sociales. Así que aguántense, muchachos. Será solo una semana. Vuelvan a ver el programa si sienten nostalgia y si sienten pena. Y nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, los días miércoles a las 21 horas por las ondas radiales de la Metro. Nos vemos y que tengan una excelente semana. Y no se olviden de jugar. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants that night to you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you bathing in the purple rain. I never want to be your weekend lover. I don't want to be some kind of friend. Hey. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you underneath the purple rain. Honey, I know, times are changing. It's time we all reach out to something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. You know what I'm saying about up here? Come on, raise your hand. Purple rain, purple rain. Game over. Ventiladores exhaustos, dedos acalambrados y ardor en los ojos. El decano Alejandro Laluf te invita a descansar por hoy. Pero Gamer a los 40 vuelve la próxima semana con todo eso que nos mantiene unidos en torno a esta pasión, a veces incomprendida. Porque fuimos, somos y seremos gamers. Gamer a los 40, la red social de la Metro donde hacemos match los que no tenemos miedo a decir soy gamer. Acá, en la Metro, la más revolucionaria consola del mercado.